Capítulo 5. La vida diaria de un samurái. La casa del samurái y su jardín. Las casas de los samuráis eran de madera, con altos techos de paja apoyados sobre pilares. Las paredes del interior de la casa consistían en ligeros paneles móviles que se desplazaban a través de guías dispuestas en el suelo, de manera que era posible cambiar la forma y el tamaño de las habitaciones. Los muros exteriores más resistentes estaban hechos de bambú y recubiertos de yeso, a excepción de la cocina, que tenía el piso de tierra. Los de madera estaban separados del suelo para mantener la casa seca y aireada. Sobre ellos se colocaban esteras rectangulares de paja llamadas tatami. Hoy en día todavía se usan los tatamis. Siempre tienen la misma medida, alrededor de 2 metros de largo por 1 de ancho. Los japoneses miden sus habitaciones por el número de tatamis que necesitan para cubrirlas. Las casas de los samuráis estaban decoradas de una manera muy sencilla, a base de elegantes biombos, mesas bajas y cojines. La ropa se guardaba en arcones de madera, mientras que las sábanas y los colchones podían enrollarse y guardarse en armarios. La habitación principal siempre disponía de una hornacina a una altura superior llamada tokunoma, en la cual se exhibía algún objeto de especial belleza: un pergamino, una pintura, un arreglo floral o una pieza de cerámica, sobre la cual podían meditar su dueño y los huéspedes. Los samuráis usaban esta habitación para recibir a sus invitados y celebrar la ceremonia del té. El tamaño de la casa de un samurái dependía de su riqueza y de su rango. La riqueza de un samurái no se medía en dinero, sino en koku, la cantidad de arroz que producían sus plantaciones. Un koku era la medida de arroz necesaria para alimentar a una persona durante un año. Los campesinos que trabajaban en los campos vivían en humildes poblados situados en las propiedades del samurái. Durante los tiempos de guerra, un samurái podía requerir de estos hombres que le acompañasen en la batalla. Las propiedades de un samurái poderoso corrían siempre el riesgo de ser atacadas, de manera que el complejo donde residía incluía un patio, establos para los caballos y edificaciones anexas para alojar a sus guerreros. Rodeándolo todo había un muro alto, y las entradas eran vigiladas por los mejores arqueros apostados en una torre vigía. Si sospechaba un ataque, ordenaba a sus hombres cavar un foso alrededor de la muralla y recubrir los tejados con barro para protegerlos de las flechas incendiarias. Ya fuera en tiempo de guerra o de paz, un samurái intentaba encontrar la paz dentro de sí mismo a través de la meditación. Con frecuencia, buscaba la tranquilidad de su jardín o de su casa de té privada situada en el mismo. Los jardines de los samuráis eran obras de arte diseñadas con flores y árboles, contrastes de luces y sombras, estanques de agua o simplemente arena y rocas. Todo ello en un esfuerzo por representar verdades acerca de la naturaleza de la vida. Un samurái hizo un jardín enteramente de arena. Lo dispuso de tal manera que fluyera como el agua, para simbolizar así los distintos estados del ser. La arena fluía de los cielos montañosos, un símbolo de lo que es nacer. Rodeaba rocas y otros obstáculos que simbolizaban los retos en el valle de la vida, y al final desaparecía en la tierra, hasta un final escondido.
símbolo del misterio de la muerte. La religión del samurái. La religión más antigua de Japón es el sintoísmo, el camino de los dioses, del japonés Shinto. Los seguidores del sintoísmo adoran a los espíritus, o kami, que viven en muchos lugares, en los ríos, bosques, montañas y las cuevas. Los kami no son realmente dioses, son más bien los espíritus de los lugares y de los objetos que permiten a las personas sentirse conectadas con todas las cosas. Los templos sintoístas, marcados por una puerta roja, o torii, fueron construidos en cada pueblo japonés para honrar a sus dioses y a sus ancestros. El espíritu del señor de la guerra, Tokugawa Ieyasu, fue proclamado kami. La deidad sintoísta más importante es la diosa del sol Amaterasu, antepasada del emperador. Actualmente los japoneses rinden culto a sus ancestros y a la naturaleza, y muchas de sus costumbres tradicionales están arraigadas en el sintoísmo. El budismo fue llevado a Japón desde China en el siglo VI. Pronto encontró el favor de la familia imperial, que deseaba disminuir el poder de los sacerdotes sintoístas. En el tiempo de los samuráis había varias sectas budistas. La mayor parte de los samuráis eran budistas zen. El zen enseñaba a sus seguidores a buscar la iluminación y la salvación dentro de sí mismos, a través de la meditación, no de la adoración de un dios o de unos dioses. La meditación zen implica una gran disciplina. El objetivo es la armonía espiritual, la unidad con el fluir de la vida y de la muerte. Las ideas del zen eran especialmente atractivas para los guerreros samuráis que sabían que su vida podía terminar en cualquier momento. El budismo zen ha tenido una gran influencia en muchos aspectos de la cultura japonesa: las artes, la ceremonia del té, la poesía, la jardinería, incluso la manera en que se coloca un ramo de flores. Con la llegada de los europeos a mediados del siglo XVI, muchos samuráis se hicieron cristianos. Esta vez, el poderoso daimyo buscaba una manera de disminuir el poder de los monjes budistas. Pero más importante que ninguna religión para el samurái era su propio código, el bushido, el camino del guerrero, con sus 7 valores: la justicia, el valor, la compasión, la cortesía, la sinceridad, el honor y la lealtad. La educación del samurái. Los niños samuráis estaban rodeados de los símbolos de su clase guerrera desde el momento de su nacimiento. Al nacer, el padre o sacerdote hacía sonar la cuerda de un arco para que su tañido ahuyentase los malos espíritus. Desde el momento mismo del alumbramiento, se consideraba que el niño tenía 1 año de edad. A un niño samurái recién nacido se le daba una pequeña espada en forma de colgante para llevarla en el cinturón. A la edad de 5 años se le cortaba el pelo por primera vez, y a los 7 recibía sus primeros pantalones o hakama. Pero la ceremonia más importante, llamada Genbuku, ocurría a los 15 años, cuando el niño se convertía oficialmente en un hombre. Recibía entonces su nombre de adulto, un corte de pelo de adulto y, lo mejor de todo, su primera espada de verdad y su armadura. A los hijos de los samuráis ricos se les instruía en la lectura y la escritura, así como en los clásicos de la literatura china hasta la edad de 10 o 12 años, a la cual
se les enviaba a estudiar a un monasterio por otros 4 o 5 años. Las lecciones de manejo de la espada y de la lanza y el uso del arco y la flecha comenzaban antes. A los niños les enseñaban primero sus padres y después quizá un sensei local, maestro, que solía ser un ronin. A los guerreros con más talento se les enviaba a escuelas de entrenamiento especiales. El día de la fiesta del niño, el quinto día del quinto mes, los jóvenes samuráis libraban una batalla falsa con espadas de madera. Pero el mejor entrenamiento para los guerreros estaba en la guerra, y los hijos de los samuráis seguían a sus padres en la batalla siendo todavía adolescentes. Las hijas de los samuráis no recibían una educación formal, pero a veces se les permitía escuchar las lecciones de sus hermanos. De mayor, la mujer de un samurái administraba el patrimonio de su marido cuando éste estaba en la guerra, encargándose de la administración del patrimonio, del suministro de víveres y supervisando la tarea de los trabajadores y de los sirvientes. Las niñas también recibían un entrenamiento en artes marciales. Su especialidad era el yari, una lanza de hoja recta, y la naginata, lanza de hoja curva. Esta arma en el mundo occidental corresponde a lo que se conoce como alabarda. Las mujeres samuráis respondían a los mismos estándares de honor y de lealtad que los hombres samuráis. Hay muchos ejemplos de mujeres samuráis que lucharon con sus maridos en el campo de batalla. La más famosa fue Tomoe, que luchó contra los Taira en las guerras Genpei. En una famosa batalla mató a muchos hombres. El líder enemigo intentó capturarla y le arrancó una manga del vestido. Furiosa, le cortó la cabeza y se la llevó a su marido. Comida y vestimenta del samurái. La dieta del samurái era bastante sencilla. Su base consistía en platos de arroz que con frecuencia incluían pescado, verduras o algas. Los budistas más devotos no comían carne, pero en tiempos de paz, la mayoría de los samuráis también cazaba para comer. Entre las bebidas figuraban el té y el sake, un vino hecho a base de arroz fermentado. La comida era dispuesta de forma atractiva y servida por la esposa o por un sirviente en mesas laqueadas de escasa altura. Se consideraba de mala educación respirar encima de la comida de otra persona, de manera que las bandejas se llevaban en alto por encima de la cabeza. Tanto los hombres como las mujeres le daban importancia a su aspecto físico. Ambos llevaban vestidos de mangas largas, llamados kimonos, sujetos por un cinturón a la altura de la cintura, calcetines de algodón blanco y sandalias de paja o zuecos de madera. Las mujeres samuráis llevaban varias capas de kimono, cada uno con un color o un estampado diferente, como testimonio de su riqueza. Su cabello era muy largo y brillante. Hubo un tiempo en que estaba de moda para las mujeres depilarse las cejas y pintarse unas falsas en la parte alta de la frente. También se consideraba hermoso blanquearse la cara y ennegrecerse los dientes. Los hombres samuráis llevaban una suerte de falda pantalón llamada hakama sobre su kimono. En ocasiones especiales añadían una chaqueta llamada katahinu. El katahinu tenía hombreras prominentes en forma de ala. Los hombres maduros se afeitaban la parte superior de la cabeza. Se sujetaban su largo cabello en una cola que podía colocarse doblada hacia adelante sobre el cráneo. Se consideraba una desgracia cortarse la coleta. Los pasatiempos de los samuráis. Los samuráis
Practicaban muchas artes marciales como deportes para mantenerse en forma para la guerra. Los combates entre expertos tenían siempre muy buena acogida. El kyudo, la técnica del tiro con arco, kendo, el arte de la espada, y sumo, lucha, son todavía hoy populares. También disfrutaban de la natación y de la caza. Los samuráis asistían al teatro no, consistente en obras clásicas basadas en la historia japonesa. Pero los samuráis de rango más elevado tenían prohibido asistir al teatro kabuki, más popular, que era ruidoso y muy colorido. Muchos samuráis iban de todas formas, escondiendo la cara bajo enormes sombreros con forma de cesto. Las historias sobre las guerras Genpei eran el argumento preferido. También era popular el bunraku, obras de títeres representadas por marionetas casi de tamaño real. Todas estas formas de teatro se siguen cultivando en el Japón actual. Los samuráis también podían aprender lecciones de estrategia jugando al juego del Go, con frecuencia comparado con el ajedrez. El Go se juega con piedras negras y blancas que se colocan sobre un tablero cuadrado. El objetivo es rodear y capturar las piezas del enemigo. Pero lo que sí estaba desaconsejado para un guerrero samurái eran los juegos de azar. Podía sobrevivir a la batalla más salvaje, pero si jugaba, arriesgaba su armadura, su caballo e incluso su espada. A los grandes samuráis se les suponía un sentido de la belleza muy desarrollado. Muchos pasatiempos les ayudaban a encontrar la serenidad lejos del campo de batalla. La ceremonia del té, con sus estrictas reglas para preparar y servir el té al invitado o invitados, era uno de esos pasatiempos. Requería mucha calma y concentración. También era popular la contemplación en grupo de los cerezos florecidos, de la nieve, de la luna, así como los concursos de incienso, en los cuales los participantes tenían que identificar el mayor número de olores. Ocupaciones más solitarias, todas altamente consideradas, incluían la pintura, la poesía, la caligrafía, tocar la flauta y el arreglo floral. En todas las artes, deportes y pasatiempos, los samuráis juzgaban que los esfuerzos del hombre eran más sublimes cuanto más reflejasen la simplicidad, la elegancia, la armonía con la naturaleza y la pureza de pensamiento.